Bueno, pues ya hemos llegado. Ahí la tenéis, la ciudad maya de Lumbantún, en Belice. Una maravilla con 1500 años de antigüedad que ha llegado hasta nuestros días en un estado increíble de conservación. Posiblemente porque la frondosa vegetación ha protegido sus estructuras. Pese a que, como suele ocurrir en estos lugares, prácticamente no se ha descubierto. Dicen que ni un 5% de lo que hay. Pero en fin, que no estamos aquí para, intentar vislumbrar si la cultura maya se ha preservado bien o no, o si el sitio arqueológico está en mejores condiciones o en peores. Hemos venido hasta aquí porque en este lugar, hace casi 100 años, una niña descubrió uno de los objetos más polémicos y dicen que malditos del pasado. ¿Verdad, Laura? Pues sí, hablamos de Anne-Marie Michel Hedges, una chica que cumplía justo los 17 años el día que hacía uno de sus primeros pinitos excavando bajo el altar de un templo. El templo, la verdad es que estaba en un estado francamente deplorable, de ruina, y de hecho los asistentes temieron que el templo acabara derrumbándose sobre la chica, porque de hecho uno de los muros de la estructura que estaba cerca de ella empezó a desplazarse y realmente sembró el temor entre todos ellos. Sin embargo, no ocurrió nada. Y cuando Ana por fin salió del interior, se dieron cuenta que la muchacha llevaba algo en sus manos. De hecho, llevaba un extraño cristal de roca que acababa de desprenderse de entre las piedras del muro. Y aunque estaba cubierto de polvo, se apreciaba perfectamente que aquello era una calavera de cristal preciosa y casi perfecta. Anne-Marie Michel Hedges. Esta chica acababa de encontrar la calavera del destino, la primera de una larga lista de calaveras de cristal que no deben de ser reunidas, o según dice la tradición, se cumplirá la supuesta maldición que las rodea. Ahora vamos a ello, pero antes, si os parece, abrimos las puertas del Colegio Invisible. Pues ¿para qué esperar? Comenzamos. Y hoy hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas interesantes. Por eso yo creo que antes de meternos de lleno en la historia de las calaveras de cristal, quizás lo mejor sea decir quién fue Frédéric Michel Hedges, porque él, para bien o para mal, propició que se hablara por primera vez de este tema. A ver, venga, ¿quién fue este señor? Pues verás, Frédéric Albert Michel Hedges nació el 22 de octubre de 1882 y aunque sabemos poco de su infancia, sí que conocemos que era hijo de un hombre bastante estricto, sobrio, de férreas convicciones religiosas y que decidió ingresar a su hijo en un internado hasta los 12 años sin apenas relacionarse con nadie de su familia. Según él, esto era la forma de educarlo y de que su hijo dejara de tener una personalidad rebelde y demasiado soñadora, ¿no? Lo que está claro es que Mike llega a la conclusión de que no quiere continuar su vida así. Él tiene ideas, tiene sueños y la disciplina de su padre, esa especie de condena de estar encerrado, llega un momento que a él le parece una verdadera prisión. Son años complicados, él empieza a imaginar su vida fuera de esas paredes y de hecho espera un poco todavía escaparse, porque pensemos que estamos en un momento donde Jack el Destripador había iniciado su travesía de sangre y horror y evidentemente las calles no eran un lugar seguro. Sin embargo, él pasa el tiempo practicando sus deportes favoritos y, cómo no, leyendo de forma compulsiva todo lo que cae en sus manos, sobre todo sobre exploradores de esa época y sobre aventuras y países remotos, ¿no? En su mente bullían las ansias por viajar, por conocer mundo, por buscar nuevas civilizaciones, por encontrarse en otro lugar distinto al que estaba. El caso es que cuando apenas tenía 16 años decide emprender un viaje a uno de esos enclaves, probablemente el más inhóspito del planeta, que es el Ártico. Allí pasa un tiempo conviviendo con los esquimales y comparte absolutamente todo con ellos, aunque evidentemente a cabo de un tiempo regresa a su hogar. Pero allí se da cuenta de que tan pronto como llega, su padre no ha cambiado. Su padre continúa siendo un hombre férreo que no soporta que su hijo tan de pronto esté en la biblioteca, como tan de pronto esté de viaje, como tan de pronto esté en peleas callejeras o haciendo cosas que no comparte, ¿no? En cualquier caso, ante un severo ultimátum por parte de su padre, Mike decide en febrero de 1990 abandonar definitivamente la mansión familiar y, como cuentan, desde la cubierta del vapor observa bastante ansioso, bastante nervioso, pero a la vez con ganas, cómo va dejando atrás su vida en Inglaterra y cómo empieza a surcar el océano en busca de un nuevo destino, que en este caso es Canadá.
Hay que decir que su estancia en Canadá, pues no duró mucho. Era un tipo inquieto y pronto pegó el salto a la que ya empezaba a despuntar como futura capital del mundo, Nueva York. Pero tampoco aguantó mucho allí y decidió emprender camino hacia el sur, a las tierras a las que por aquel entonces únicamente era posible llegar, primero con valentía y en segundo lugar a través del ferrocarril. Pese a que esa tierra poco o nada tenía ya que ver con los tiempos en los que los últimos comanches y kiowas, dirigidos por jefes indios como Pequeño Cuervo o Cafetera Negra, asolaban las granjas de los colonos y las pequeñas ciudades que se empezaban a levantar en Texas, casi en la frontera con México, que era otro país que se deslizaba por la historia y los libros de Hedge como un delicioso enigma. Por eso, tras trabajar un tiempo como gaucho, haciéndose cargo de las cabezas de ganado que había en estas tremendas extensiones del terreno, al fin cruzó la frontera y en el estado de Chihuahua fue hecho prisionero por los villistas, que eran una suerte de revolucionarios nacionalistas que se dedicaban al pillaje y a la cabeza de los cuales se encontraba un personaje casi legendario, José Doroteo Arango de Arámbula, más conocido como el Centauro del Norte, aunque ha pasado a la historia con otro nombre, Pancho Villa. Nunca se ha escrito el por qué lo dejaron en libertad. Dicen que su flema británica, unida a un gran carisma, hizo que cayera bien a los revolucionarios, que no dudaron en invitarlo a que regresase cuando le diese la gana, ¿no? En fin, parece que le cogieron bastante cariño. Después llegó la Gran Guerra, esta pasó y finalmente contrajo matrimonio con Lian Agnes Clark. Cuestión esta que sería clave para que llevase a cabo sus expediciones por el mundo, especialmente en América, ¿verdad? Pues sí, porque ella era una mujer que poseía una fortuna y que evidentemente ayudó a que esos viajes por los que él soñaba se pudieran realizar. Pero claro, pasaba mucho tiempo fuera, apenas compartían horas o algún día que otro, con lo cual aquello era muy difícil para formar una familia. Y sea como fuere, finalmente en 1917, sobre todo tras el fallecimiento, cuentan algunos, de una amiga muy cercana, deciden visitar un orfanato y adoptar a una niña de 13 años que se llama Anne-Marie. Esta niña toma los apellidos del padre y con la edad esta chica va aficionándose a lo mismo que su padre y se enamora de hecho de lo que son los viajes, de lo que son las expediciones, de esa búsqueda de lo enigmático. Y pasa mucho tiempo, de hecho, siendo la mano derecha de su padre, compartiendo confidencias y siendo probablemente su apoyo más fundamental en las expediciones. A ver, Miguel, que tú has leído mucho sobre este asunto. Por aquellas fechas se publicó un libro que pronto fue un auténtico bestseller y que hoy es considerado un clásico. Mu, el continente perdido. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero ¿te parece? Por refrescar, vamos a hablar un poco de su contenido y sobre todo de su autor, porque es muy probable que Frederick Mitchell Hedge mantuviese muchas conversaciones con este antes de que terminase el libro. Y hasta es probable que sus investigaciones le orientasen en las que debían de ser sus futuras exploraciones y en la búsqueda, sobre todo, de la calavera del destino. Efectivamente, en 1926 llegó a las librerías un libro titulado Mu, el continente perdido. Un libro que, por cierto, empezó a vender y que acabó convirtiéndose en un auténtico bestseller que todavía, hoy en día, se sigue editando en todo el mundo. Y en el momento de la publicación del libro, su autor tenía ya 75 años. Se llamaba James Churchward y era un militar, aventurero y aficionado al ocultismo también, que había nacido en 1851 en Inglaterra y que murió en el año 1936. Y según las investigaciones de Churchward, el continente de Mu había desaparecido bajo las aguas como consecuencia de un cataclismo hace unos 12.000 años. Así que él suponía que los supervivientes de ese cataclismo llegaron en barcos a las costas de otras tierras, huyendo de ese hundimiento, y allí, en esas otras tierras, acabaron entrando en contacto con los habitantes autóctonos de esas zonas, a los que acabaron transmitiendo sus conocimientos sobre agricultura, astronomía, arquitectura, etcétera, etcétera. Así se explicaría siempre, según nuestro protagonista, que los egipcios o los aztecas pudieran construir esas pirámides tan imponentes. Y según contaba el propio autor del libro, de Mu, el continente perdido, cuando vivía en la India, había hecho amistad con un monje de un templo hindú y este monje le acabó revelando que custodiaba unas milenarias tablillas de barro en las que había inscritos unos símbolos muy extraños, ¿no? A partir de entonces, nuestro protagonista se obsesiona por esas tablillas y sobre todo por el significado de esos símbolos que aparecían en las tablillas.
El caso es que se embarca en una larguísima investigación por medio mundo y al final llega a la conclusión de que esas tablillas, unidas a otras muchas evidencias arqueológicas y antropológicas que creyó hallar, indicaban la existencia de un continente en el que se había desarrollado una civilización entre 25.000 y 12.000 años atrás, precisamente hace 12.000 años, más o menos, cuando este continente se había hundido por completo. Y en el libro de Chusworth leemos un resumen de la tesis que defendió, por cierto, hasta el final de sus días. Dice así: después de haber sido levantado 2 veces, el país de Mu fue engullido durante la noche, después de haber sido minado por debajo de manera ininterrumpida por volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último, el globo cedió y 10 naciones quedaron arrasadas y aniquiladas. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. De todas formas, hay que decir que Chusworth no fue ni mucho menos el primero en hablar de Mu, sino que el primero en referirse a este continente fue un arqueólogo británico llamado Auguste Le Plongeon, que afirmaba que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, habían sido creadas por los refugiados de Mu, por aquellos que habían huido del continente antes de que acabara bajo las aguas, un continente que, según este arqueólogo, estaba localizado en el medio del Océano Pacífico. Y para defender esta teoría, Le Plongeon se basaba en la traducción de un códice maya conocido como Códice Trocortesiano, un códice que había traducido Brassier de Bourbourg, un sacerdote francés considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología y la historia en Mesoamérica. Nacal, una suerte de cristales de roca que para estos exploradores que se apoyaban en su búsqueda, tanto en la ciencia, pero también en la paraciencia, en los mitos, pues se decía que eran contenedoras de todo el saber de ese fascinante pasado. Pero, ¿qué había de verdad en toda esta historia? A ver, Jesús, que más que un mosquito parece que te ha picado una mosca CC. Siguiendo la pista de algo que no parecía estar muy definido, Frederick llegó a Belice en 1924. Por aquel entonces era conocida como Honduras Británica. Y sobre todo era un paraíso para los millonarios deseosos de evadirse de las miserias del mundo. Y pues fue allí donde entró en contacto con un tal Dr. Gahn, un hombre que acabaría cambiando su vida. Venga, cuéntanos, ¿quién era este hombre y de qué manera influyó en la vida de Mitchell Hedges? El doctor Thomas Gahn era, desde luego, un personaje curioso y sugerente, apasionado de la arqueología por encima de la que fue su profesión, ya que él era médico. Nació en Murris, en Irlanda, en el año 1867 y unos años después, a finales ya del siglo XIX, 1894, como digo, ejerció como médico auxiliar en la ciudad de Belice. Una ciudad que le serviría de alguna manera de tapadera para llevar a cabo y dar rienda suelta a su verdadera pasión, que era, como decíamos, la arqueología, la búsqueda, la exploración de ciudades perdidas. Lo cierto es que no hubo demasiadas trabas. De hecho, encontró pronto a su compañera perfecta, Lady Richmond Brown, ya que ambos trabaron muy buena amistad y eran unos apasionados de la arqueología y la exploración. Como decíamos, el Dr. Gahn consiguió convertirse prácticamente en una institución a nivel arqueológico, después sobre todo de los meses que había estado trabajando en un sitio arqueológico muy concreto, donde las comodidades eran cero, ninguna, y que además tenía unas leyendas muy particulares. Hablamos de la ciudad maya de Xunantunich. Allí cuenta la tradición que el nombre del enclave, que no es el original, sino el que le pusieron después, tiene que ver con una historia sobrenatural, ya que según los beliceños de la región, la tradición de Xunantunich es mujer de piedra, y haría referencia al fantasma de una dama que aparece muy cerca de las ruinas del castillo, que es una de las construcciones más célebres del yacimiento arqueológico, y que pasa su tiempo asustando a los visitantes vestida completamente de negro y con los ojos encendidos como ascuas, como llamas, y mirando de una forma amenazante y tremenda. Lo cierto es que este personaje, Thomas Gahn, no tardaría en cruzarse en la vida de Mitchell Hedges. Y ambos se sorprendieron mutuamente, ¿no? Porque el médico, el Dr. Gahn, pronto comprendió que aquel muchacho era un auténtico apasionado
con un descaro perfecto para el desempeño de la arqueología y la exploración, y que además servía como complemento ideal a su formación más cientifista y más disciplinada. Fue en esas largas sobremesas, en esas conversaciones de café, cuando Frederick Mitchell Hedges oyó por primera vez hablar de la existencia de una fascinante ciudad perdida que de alguna manera se revelará clave: Lumbantung. Esa región, la región en la que se hallaba el enclave maya, tenía además fama de maldita. No en vano, entre la espesura de la selva se habían producido ya una serie de desapariciones bastante misteriosas, sin aparente explicación, en un punto muy concreto conocido como el Triángulo de Yalbak, que el propio Dr. Gam se había ocupado de investigar. Desapariciones que para muchos no eran sino la certeza de que en las profundidades de la selva se encontraba un secreto que nadie debía de profanar. A título personal os diré que las ocasiones en las que he estado por territorios en los que la jungla se come el contorno, prácticamente es muy difícil avanzar más de 10, 20, 30 metros a lo largo de una hora. Pues es muy habitual que cuando te giras para ver la trocha que has abierto, el sendero que has ido abriendo entre la selva, te sorprende observar cómo ésta se cierra a una velocidad tremenda. En fin, que volviendo al tema, nada parecía detener las ansias de explorar y sobre todo de encontrar de Frederick Mitchell Hedges. Por eso, tiempo después, en mitad de esta selva que entonces era, algo más inhóspita, el explorador, que ya estaba curtido en otras batallas, no paraba de dar vueltas en su tienda de campaña. Porque siempre se dice en estas regiones del planeta que el machete da seguridad, pero endurece la almohada. O quién sabe si en la cabeza de Hedges no paraba de aparecer el secreto, otro más, que poco antes un viejo maya con muchas lunas a sus espaldas le confesó. Porque ese día, con una sola frase, cambió la forma de pensar de nuestro protagonista. Le dijo así: has de reunir los cráneos. Esa es tu misión. Laura, nos habíamos quedado en aquella madrugada en la que nuestro protagonista, el explorador Frederick Mitchell Hedges, no era capaz de pegar ojo. Y además el buen hombre se defendía como podía del ataque de garrapatas y mosquitos. Pero podía más la pasión por encontrar, y tras varios días más de travesía, por fin llegaron a su objetivo. Allí estaban los primeros muros de la vieja ciudad de Lumbantung, una de las muchas ciudades perdidas que todavía hoy incluso se siguen buscando en estas selvas de Centroamérica y de Sudamérica. En fin, el caso es que era una maravilla de la cultura maya, que como ya hemos dicho minutos atrás, tenía más de 1500 años de antigüedad. Tiene, porque aquí está. Y que en su tiempo además, con sus 3 juegos de pelota, fue la ciudad más importante de todo el sur de Belice. Pero en aquel lejano enero de 1924, que es la fecha en la que nos tenemos que ubicar, pues todavía quedaba mucho por hacer para ganar terreno a una selva que, ¿cómo decirlo?, parecía que cobraba vida conforme se iba poniendo el sol, como si no desease que aquellos profanadores escaparan de sus entrañas y finalmente hallaran sus secretos. Los días pasaron y al equipo de exploradores se unió una jovencita de 16 años de nombre Anne-Marie Mitchell Hedges. Y su llegada, pues fue como un soplo de buena suerte, porque de repente los acontecimientos se aceleraron, ¿no? Pues sí, la verdad es que mientras otros exploradores llevaban a cabo prospecciones en algunos de los lugares más emblemáticos del sitio, y su intención primordial era la de dar con alguna pieza para pasar a la historia, Michael Hedges estaba más obsesionado con otra cosa. Él lo que buscaba era pistas que le indicaran que los habitantes de aquel enclave, o bien esos dioses a los que adoraban, que eran sospechosamente humanos, procedían de algo que para él era quizás su grial, ¿no?, que era pensar que realmente había existido el continente Atlante o bien el continente de Mu, ambos continentes perdidos y desaparecidos. Y a veces parece que quizás el destino no se alía con la gente que sueña, con esa gente visionaria, y cuando su hija de 17 años encuentra esa perfecta calavera de cristal en las ruinas de aquel templo, él sabe perfectamente que esa pieza es una pieza singular, es una pieza extraña, es una pieza única que le hará pasar a la historia probablemente. De hecho, un poco de tiempo más tarde fue cuando en unas nuevas excavaciones en el mismo sitio hallaron el maxilar que le faltaba a la calavera, que además, como os podéis imaginar, encajaba perfectamente con la pieza superior que ya tenían, ¿no?
una obra, una pieza que indudablemente no correspondía, o al menos no aparentemente, a la tecnología de la época de la que databa, y por tanto era una pieza pues que despertaba todo tipo de lucubraciones y de sueños al respecto. Una calavera que, además de ser un objeto extraño y de gran belleza, él bautizó como la calavera del destino. La calavera del destino. Tanta ha sido la literatura, la polémica y la fascinación que ha despertado este objeto que hasta el propio Steven Spielberg se fijó en ella para la penúltima cinta de la saga Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. ¿Recordáis? La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Usted nos ayudará a encontrarlo. Mira que normalmente no solemos meter los trailers enteros de las pelis, pero bueno, es que esta saga es diferente. Es que con solo oír la música, bueno, pues entre otras muchas cosas dan ganas de ir a buscar el Grial, ¿verdad? Si solo fuera el Grial, yo creo que cualquiera de los 4 que estamos aquí, si nos encontráramos ante la tesitura con las pistas, la información y el capital suficiente para emprender una aventura de ese tipo, de ir a la búsqueda de algún objeto que realmente hay avisos de que exista, yo creo que costaría mucho frenarnos, porque los 4 compartimos esa especie de locura, ¿no? de espíritu de investigación, de búsqueda. Lo que pasa que, bueno, que la curiosidad, como suele decirse, mató al gato, o sea que no sé yo si sería buena idea, pero bueno, ahí lo dejo. Pero ¿quién no ha querido ser Indiana Jones alguna vez? Yo me acuerdo cuando nos pusieron en el colegio las 2 primeras pelis de Indiana, En busca del Arca Perdida e Indiana Jones y el Templo Maldito. Y me acuerdo que entonces, además de convencer a mis amigos para irnos al monte a ver ovnis, que es lo que entonces me flipaba, luego ya los convencía para ir a ver ovnis y también para buscar tesoros enterrados. Bueno, así ha acabado. Bueno, en el caso de esta concretamente, la 4ª parte de la saga Indiana Jones, la cual para muchos, entre los que me incluyo, no existe, o sea, es decir, para mí, muchas personas, Indiana Jones tiene solo 3 partes, como digo, bueno, en este caso concreto a mí no demasiadas, pero la banda sonora de Williams, eso es, en fin, mítico, ¿no? Qué inyección de ganas. En fin, seguimos, porque tampoco nos podemos quejar precisamente nosotros, salvando las distancias, claro está. A ver, Jesús, antes de continuar, ¿te parece que hablemos del culto a las calaveras? Porque, bueno, da la sensación de que en el pasado era una práctica común en diferentes pueblos del planeta que, como decimos otras veces, ni coincidían cronológicamente, pero lo más importante, tampoco espacialmente, es decir, geográficamente, y sin embargo tenían una veneración por un objeto exactamente igual. Y tanto que lo era. Además, nos encontramos pues hace relativamente pocos años 2 investigaciones, 2 hallazgos bastante relevantes a este respecto, porque nos remitirían precisamente pues al uso más antiguo conocido de los cráneos pues como elemento ritual o trofeístico. Por un lado, tenemos la investigación, el descubrimiento que hace unos años hicieron varios investigadores británicos vinculados al Museo de Historia Natural y a la Universidad de Londres en una cueva de Gobe, en Somerset, en Inglaterra. Allí pues se encontraron un hallazgo insólito y bastante estremecedor, ya que encontraron 3 cráneos que al parecer fueron utilizados como recipientes por los antiguos habitantes de la zona. Los cráneos, por lo que calcularon con las técnicas pertinentes, tendrían una antigüedad de unos 14.700 años, por lo que serían, como decíamos, uno de los restos más antiguos descubiertos hasta la fecha en referencia a esta clase de rituales. En palabras de una de las investigadoras, las marcas halladas en los cráneos parecían indicar que las calaveras fueron pues escrupulosamente limpiadas de todo el tejido blando poco después de la muerte, y han detectado también pues similitudes de esta clase de prácticas en culturas como la tibetana, en Oceanía, en la India, también por ejemplo el uso que determinados chamanes daban a los cráneos.
al utilizarlos como cuencos para beber. Y bueno, pues imaginan que las gentes antiguas de la cueva de Gough pues tendrían unos fines parecidos a los de estas otras culturas. En opinión de los expertos, consideran, aunque no pueden certificarlo, que tienen o tendrían una significación ritual, ya que de haberse tratado de extraer las partes interiores del cráneo, pues no se hace de forma tan sofisticada, digamos. Por lo tanto, vemos que al intentar preservar la mayor parte del hueso del cráneo podría existir una intención, pues además las marcas nos muestran que intentaron limpiar el hueso, que de alguna manera estaban fabricando algo. Hay quienes incluso han relacionado estas celebraciones rituales con prácticas de canibalismo. En fin, lo que vendría a dirimir la cuestión es saber si las víctimas cuyos cráneos fueron empleados en estos rituales y utilizados quizás como copas fueron sacrificadas para servir de alimento o si murieron de forma natural. Pero como digo, también hay referencias del uso de cráneos de alguna manera de forma ritual en un templo pues increíble del que ya hemos hablado en alguna ocasión, situado en Turquía. Hablamos de Göbekli Tepe. Sería ese primer templo de la humanidad. Hace unos años la arqueóloga Julia Gresky y sus compañeros del Instituto Arqueológico Alemán descubrieron 3 fragmentos de cráneo perforados con modificaciones nunca antes vistas en este tipo de restos humanos, al menos en la época. Los investigadores consideraron que se trataba de la primera evidencia en el Neolítico del llamado culto a la calavera. Como decíamos, cada cráneo tenía incisiones profundas hechas de forma intencionada y uno de ellos incluso mostraba un agujero perforado de forma intencionada. Se investigó pues mediante el uso de diferentes técnicas microscópicas para verificar que efectivamente las tallas habían sido ejecutadas con herramientas de piedra, con herramientas líticas, y así excluir pues que se tratasen pues de algún tipo de golpe o de causa natural que provocó esas muescas, vamos a llamarlas así, o que por ejemplo pues los ratones u otros animales hubiesen roído el hueso. Al parecer, al igual que hemos comentado en el ejemplo de Inglaterra, se le arrancaba el cuero cabelludo y luego se realizaban las marcas en el hueso. Es decir, primero se limpiaba el hueso para después marcarlo. Como decimos, debido a su profundidad, quedan descartadas que fueran provocadas por el propio descarnamiento, ¿no?, de la piel. Los expertos consideran que los cráneos fueron marcados para diferenciarlos de otros de alguna manera y también como veneración a los familiares después de su muerte. También existe o barajan la posibilidad de que se tratase de una especie de trofeo de sus enemigos caídos, como ha sucedido y sucedió en otras culturas. Además, este hallazgo de los cráneos tallados encajaría perfectamente, es decir, tiene contexto arqueológico en el propio yacimiento, ya que nos encontramos con símbolos del culto del cráneo en este lugar, en Göbekli Tepe. Por ejemplo, una imagen de personas sin cabeza, una estatua decapitada y múltiples cabezas humanas hechas de piedra caliza indican pues que tiene, como decimos, un fuerte enfoque en el cráneo, que ahora también pues tiene una evidencia antropológica directa, señalaron en su momento a los medios de comunicación los investigadores. Los arqueólogos suelen ser muy cautos en llegar a una conclusión y sobre todo cuando se trata de lanzar una teoría. Podemos decir que en general prefieren pecar por defecto que por exceso, pero hay algunas teorías que yo creo que son más que fascinantes precisamente sobre el origen de este culto a las calaveras, ¿no, Miguel? Sí, teorías quizás atrevidas, pero que tienen su lógica y que a día de hoy también defienden antropólogos muy prestigiosos. Vamos a ver, parece claro que el culto a las calaveras tenía relación con la creencia en el más allá, en el mundo de la ultratumba. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la prehistoria, cuando los seres humanos pasaron de vivir de forma nómada a asentarse en un lugar fijo, lógicamente una de las primeras cosas que hicieron fue rodear sus poblados con empalizadas, para evitar el ataque de otros grupos humanos y para evitar también el ataque de las alimañas del bosque. Claro, esa empalizada protegía de otros seres humanos y de los animales, pero no protegía de los espíritus, de los muertos que en las noches pululaban por el bosque y que podían atravesar fácilmente esa empalizada y causar el mal en la comunidad, causar enfermedades. Por eso, nuestros más antiguos ancestros
decidieron que los mejores guardianes contra los espíritus depredadores de los bosques debían ser otros espíritus. Entonces comenzaron a utilizar los cráneos de los fallecidos para este fin. Lo que hacían era atravesar esos cráneos con estacas y los ponían en lo alto de las empalizadas mirando hacia el bosque, porque atravesar un cráneo con un palo era un acto mágico que provocaba que el espíritu quedara contenido dentro del cráneo. Y desde ese momento, ese cráneo-espíritu actuaba como protector de la comunidad en la que había vivido. Con el tiempo, estas creencias ancestrales se extendieron a lo largo del espacio y del tiempo tomando diferentes formas, como por ejemplo el modo tradicional de acabar con un vampiro, con un no muerto. ¿Cómo se acaba con un no muerto? Bueno, pues todos lo sabéis, clavándole una estaca en el pecho, en el vientre o en sus extremidades. Por otro lado, también las cabezas que adornan iglesias y catedrales tendrían la misma finalidad ancestral: proteger ese lugar sagrado de la presencia de malos espíritus. Pero volviendo a épocas prehistóricas, se cree que las mujeres y los hombres de sabiduría, los chamanes, aquellos que tenían un pie en este mundo y otro en el más allá, cuando llegaban a cierta edad se inmolaban a los dioses, es decir, eran sacrificados, se dejaban sacrificar para continuar existiendo en forma de espíritus protectores de la comunidad. Bueno, pues como ya hemos visto, el culto a las calaveras, especialmente en las culturas mesoamericanas, precolombinas, era más que evidente. Recordemos que en las crónicas de Indias ya se decía que había unas 100.000, quizás un poquitín exagerado, pero en fin, es lo que decían, y que protegían los indígenas en la selva cuando llegó hasta sus dominios el español Bernal Díaz del Castillo. Pero esta en concreto, la del Umbantún, parecía diferente, ¿verdad? Sí, y es muy probable que por ello mantuviesen un prudente silencio, porque ni siquiera en las crónicas que prácticamente cada semana escribían para un periódico, para el London Illustrated, en donde detallaban los avatares de esa peligrosa expedición, ni siquiera en estas crónicas citaron el descubrimiento, pero es que ni citarlo. Claro, teniendo en cuenta que nuestro amigo Mitchell Hedges era muy dado a contar sus éxitos y sus hazañas, y parece que tenía un ego del tamaño de la Torre Eiffel, que no escribiera ni una sola línea de ese asombroso hallazgo en el periódico, en el London Illustrated, pues bueno, hizo sospechar a muchos de la veracidad de ese descubrimiento y por supuesto también de la autenticidad de esa calavera de cristal, que bien podría ser un fraude. Hay que tener en cuenta que la primera vez que Mitchell Hedges cita la calavera es en una autobiografía que publicó en el año 1954. Por cierto, una autobiografía en la que demostraba que no tenía abuela, porque está repleta de autoalabanzas. Y curiosamente, solo le dedica unas pocas páginas a tan importante descubrimiento, como si temiera remover el asunto, como si quisiera ocultar algo. El caso es que en su autobiografía alude a la calavera precisamente cuando se refiere a un viaje que hizo al continente africano en el año 1947. Y en esa autobiografía leemos lo siguiente: también llevamos con nosotros la siniestra calavera del destino. De cómo llegó a mi poder tengo razones para no revelarlo. La calavera de cristal está hecha de puro cristal de roca, y según científicos debe de haber tomado 150 años de trabajo diario durante toda la vida de una generación tras otra de paciente restregar con arena un inmenso bloque de cristal, hasta obtener al fin la calavera perfecta. Tiene al menos 3.000 años de antigüedad, y según la leyenda, el sumo sacerdote maya la utilizaba para realizar ritos esotéricos. Se dice que cuando él deseaba la muerte de alguien con la ayuda de la calavera, esta muerte invariablemente se producía. Se le ha descrito como la personificación de todo mal. No es mi intención tratar de explicar estos fenómenos. Fenómenos extraños. Laura, esto ya es materia tuya. Si te parece, entramos de lleno en ello porque, a decir de quienes la poseyeron, y como veremos, bueno, pues fueron unos pocos, la calavera del destino estaría envuelta de una serie de fenómenos tan singulares que ha hecho que durante décadas, e incluso a día de hoy, se hable de maldición. Vamos a ver, ¿qué decían que ocurría con este objeto? Que dicho sea de paso, estamos colgando fotos de esta pieza para que la veáis en nuestras redes sociales. Ya sabéis, tanto en Twitter como @coleinvisibleoc, como en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. No sabemos
porque todavía no hemos determinado en base a los estudios que se han realizado si estamos hablando de una pieza auténtica o no, pero de lo que no hay ninguna duda es que es absolutamente bellísima. Bueno, es que la sensación es que ese cráneo, aparentemente rescatado de un pasado remoto, estaba cargado de una especie de maldad incontrolable, de una fuerza, de un poder que no parecía ni tan siquiera de este mundo. Cuentan que aquellos que participaron en el descubrimiento no podían evitar acordarse, quizás de las maldiciones típicas que provenían de Egipto, ¿no? La maldición típica de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Y cuando esos fenómenos extraños se producían, decían pues que realmente la calavera adoptaba colores y cosas, hacía cosas realmente extrañas, ¿no? Quizás la persona que mejor pudo conocer los efectos de esa calavera era Frank Dorland, que fue el restaurador que, con el permiso de la familia Michael Hedges, estuvo llevando a cabo diferentes pruebas sobre la calavera y contrastando cómo funcionaba, ¿no? Él contaba que esta calavera tenía poderes sobrenaturales, que además eran evidentes y que se podían demostrar delante de cualquier persona sensata. Decía que la calavera transmitía al cerebro humano, a los 5 sentidos, todo tipo de emociones, gustos, sabores, tacto incluso, que era capaz de cambiar visiblemente de color y de transparencia, que parecía que instalaba en la mente del que estaba delante pensamientos autónomos, propios, y que además aquellos que meditaban en su presencia también experimentaban todo tipo de presiones físicas, bien fuera en el rostro o en el resto del cuerpo. También comentaba, por ejemplo, que si una persona sensible, una psíquica, ponía las manos sobre la calavera, podía percibir todo tipo de sensaciones, de vibraciones y de energía, incluso cambios de temperatura. Como comentábamos, esta calavera parece estar como en un continuo flujo, exhibiendo incluso cambios notables de aspecto, de claridad, de textura, de color. Se puede observar, por ejemplo, en la parte frontal del cráneo, como si se nublara, como si pareciera quizás algo así como algodón, según cuentan, ¿no? Y en el centro de la calavera comentan que se puede llegar a ver tan claro que parece como si desapareciese. Coge todo tipo de tonalidades, desde el verde, el violeta, el púrpura, el rojo, el azul, y tras realizar la calavera un estudio visual, dicen que el efecto que emana sobre aquellos que se quedan mirándola es casi hipnótico, que en alguna ocasión incluso, por ejemplo, dicen que irradió un aura realmente fuerte y visible, por lo menos durante un lapso de unos 6 minutos aproximadamente. La verdad es que no me extraña que Spielberg tomase esta historia como argumento para su saga más brutal, por lo menos desde mi punto de vista, y estoy convencido de que lo compartís. Es que la historia es la leche. En fin, que las propias tradiciones de los indígenas Quechí, que hay que decir que también participaron del descubrimiento porque eran parte de la expedición de Mitchell Hedges, y normalmente de los pobres porteadores y guías de selva nunca se habla, pues aseguraban que la calavera perversa, ojo, la calavera perversa, que era como la denominaban, poseía unas cualidades mágicas entre las que destacaban la posibilidad de curar. Repito, es que la calavera perversa también podía acabar con la vida de aquellos que el sacerdote, la persona que de una forma u otra podía dominar su poder, considerase. Porque aquel que tuviese la calavera del destino tendría a su vez, según decía la tradición, un poder ilimitado. Tremendo, ¿no? Bueno, más tremendo me parece pensar que según las tradiciones indígenas hay otras 12 calaveras repartidas en diferentes templos de lo que es la geografía sagrada. Y según cuentan, el total de estas 13 calaveras guardan en su interior el conocimiento del origen y probablemente del futuro de la raza humana, ¿no? Y que, según la tradición, cuando esas 13 calaveras estén por fin juntas, revelarán a la humanidad esa lección, ese conocimiento de todo lo que es la raza humana. Pero claro, llegados a este punto hay que plantearse dónde vienen, ¿no? Y las teorías, algunos dicen que probablemente lo que tienen dentro es el conocimiento de la tierra desaparecida de Mu, otros de la Atlántida. En cualquier caso, podemos imaginar que en aquella época, a principios de los 70, cuando se encuentra este objeto, esto despierta todo tipo de conjeturas. Y sobre todo cuando se dan cuenta que el pulido de ese objeto es perfecto, la dureza del cristal de la roca es de 7 en la escala de Mohs, y por tanto es bastante complicado que para conseguir una obra de esa belleza, de esa perfección,
Es muy complicado pensar que en aquella época se pudiese hacer algo semejante. De hecho, solamente podría realizarse algo así pues con un láser o con un diamante, técnicas que en aquel momento desde luego los mayas no conocían ni remotamente. Pues si os parece vamos a sus características, porque no dejan de ser, de verdad, no dejan de ser alucinantes. Repito, no sabemos a día de hoy todavía con certeza que se trate de un fraude, pero es que es toda la historia, el objeto en sí es alucinante. En cuanto a su tamaño, bueno, pues hay que decir que es muy similar al de una verdadera calavera humana. Tiene una mandíbula móvil con dientes, todo de cristal. Es decir, que estamos hablando de una pieza hecha absolutamente de cristal. Dice mi querido Jesús Callejo en un artículo publicado años atrás en la revista Enigmas que, cito textualmente, dejadme que habla mi cuaderno, bueno, pues eso, dice que hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en la que fue tallada. Se trata de un trabajo casi imposible de realizar por los orfebres o escultores de nuestra época. Fabricada con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca. Para lograr tallarla, hacen falta conocimientos en tecnología óptica. No posee ni una sola marca de herramientas o arañazos producidos durante su proceso de creación. Es anatómicamente perfecta, de 12,7 centímetros de altura y un peso de 5 kilos. Pues eso, aparentemente, y si consideramos que es auténtica, sería una pieza incomparable. Como mínimo, incomparable. Claro, para saber si es auténtica o no, lo primero es estudiarla. Miguel, ¿se ha analizado alguna vez? Pues sí, se ha analizado. Fue precisamente el conservador y restaurador Frank Dorland, del que ya hemos hablado, quien logró que la pieza fuera sometida a un estudio bastante exhaustivo en los laboratorios Hewlett-Packard de Santa Clara, en California. Y las conclusiones a las que llegaron los analistas pienso que son más que interesantes. En primer lugar, descubrieron que la calavera de cristal había sido tallada en contra del eje natural del cristal. Esto aparentemente solo se podía hacer con una tecnología muy avanzada tipo láser. Y de todas formas, se hiciera como se hiciera, parece que tendría que haber provocado la rotura del cristal. Luego, no se descubrieron rastros de lascas u otro utensilio, ni en la superficie ni en el interior de la calavera. Vamos, que no había arañazos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se talló? Pues según los expertos de estos laboratorios, de los Hewlett-Packard, se hizo frotando constantemente la piedra de cuarzo con una solución de arena y silicio, pero frotando durante 300 años seguidos con sus días y sus noches, sin parar un solo segundo. ¿Más resultados sorprendentes de estos análisis? Pues que el cráneo y el maxilar de la calavera de cristal provenían de la misma roca madre y que los arcos cigomáticos están separados del resto del cráneo, así que vendrían a ser como una especie de tubos de cristal que habían sido colocados en el interior de la calavera, y esto hizo sospechar a los analistas que seguramente bajo la calavera se colocaba alguna fuente de luz que se filtraba a través de las cuencas vacías de la calavera y que provocaba un efecto bastante siniestro. Además, parece que la calavera, por su tamaño, es un cráneo femenino y de un cuarzo natural muy puro. Pero la cosa no acaba aquí, porque en el año 1988 el escritor estadounidense Frank Joseph entra en contacto con Dorland y le pide que le facilite un molde que había realizado de la calavera. Lo que pretendía este escritor es que ese molde fuese analizado por el forense Clay Snow de la Universidad de Oklahoma y por el Departamento de Antropología del Instituto Smithsonian. Total, que con las conclusiones sobre la mesa de los dos equipos forenses, lo que hizo este escritor fue pasarle toda esa información a Frank Domingo, que era un dibujante que trabajaba para el Departamento de Policía de Nueva York. Y este hombre realizó un dibujo de la cara, dibujo en el que se muestra el auténtico rostro de la calavera. Y se trata de una joven de rasgos amerindios, posiblemente una sacerdotisa maya. Por otro lado, Richard Garvin, en su trabajo La calavera de cristal, citaba a un trabajador de Hewlett-Packard llamado Jimmy Pruitt, que participó en el estudio de la calavera y que aseguraba textualmente, dejadme que vuelva a ver, que tengo que buscar la página en mi cuaderno, aquí está. Bueno, pues decía que no había forma de demostrar su edad.
mucho del aura de lo oculto, historias de misterio y de maldad que surgieron a su alrededor, puede muy bien provenir de sus ojos. Conmover una fuente de luz, o cuando el observador mueve la vista, aunque sea en forma muy leve, se puede ver una variedad infinita de refracciones. Pueden ser muy hipnóticas. En fin, que la historia de la calavera del destino aún tenía un penúltimo capítulo. Pero antes de ir a ello, os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Volvemos enseguida. ¡Qué barbaridad! Aquí cuando aprieta el calor es tremendo, ¿eh? En fin, con esta humedad, yo particularmente es que no la aguanto, no soporto, prefiero el frío. Soy de chimenea, de calor y de montaña. Y a mí este calor con esta humedad, es que no hay quien pare. ¿Me lo dices o me lo cuentas, que tengo ya el pelo que parece, vamos, una escarola? Y yo pensaba que sabía lo que era la humedad por haber vivido en el casco antiguo de Toledo. Ah, pues yo estoy la mar de bien. Ya sabéis que yo soy feliz por encima de 40 grados porque soy un gallego del sur. Bueno, pues todo porque Miguel esté feliz. En fin, Laura, que hemos dicho que a lo largo de los últimos años, bueno, pues la calavera ha estado en diferentes manos. De hecho, se decía que una o varias habían pertenecido a la colección privada de un presidente mexicano. Pero ojo, en el año 1861, es decir, varias décadas antes de que Mitchell Hedges descubra la que estamos analizando. Pues así es. Hay quien asegura que esa primera calavera de cristal y otras posteriores han pertenecido a la colección privada del presidente mexicano Porfirio Díaz. Y esto lo que hace es que tengamos que recular pues 60 años atrás en el tiempo, ¿no? Porque las fechas en que él las tuvo, en cualquier caso, sería entre 1861 y 1870. Cuentan esas mismas fuentes que posteriormente pues una de esas calaveras fue adquirida por la casa de subastas Tiffany's y que fue ahí donde de hecho la década de los 40 nuestro protagonista la adquirió, es decir, desmintiendo la historia del hallazgo en un templo. Pero bueno, en cualquier caso esto no ha podido ser demostrado y yo creo que al menos es más bonita la versión oficial, la versión de que lo encontró en un templo y de la manera que lo hizo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la calavera, que de hecho pasó desde Tiffany's hasta el British Museum de Londres, tras estudiarla, tras analizarla, se demostró que era una copia casi perfecta de la primera calavera, de la que tiene de hecho Mike Hedges. Y cuando se le hizo el análisis se llegó a la conclusión de que la técnica que había sido utilizada era una técnica realmente moderna y que no podía ni mucho menos pertenecer a la misma fecha que la otra. De hecho, cuando se analizó utilizando la técnica de la microscopía electrónica de barrido, hallaron surcos regulares, surcos que solamente pueden ser realizados con un polimentado mecánico, lo cual evidentemente corresponde a una rueda de abrasión que en ningún caso pues viene de la época maya, ¿no? También hubo otro dato que llamó mucho la atención y es que el cuarzo utilizado parecía cuarzo de cristal brasileño que jamás hubiese sido utilizado en Mesoamérica y en cambio sí que fue ampliamente utilizado en la Alemania del siglo XIX. En definitiva, lo que podemos tener claro es que es una copia buena, pero una copia, y que la auténtica es la que tiene Mike Hedges en su poder. Por tanto, la auténtica estaría en manos de la familia Mitchell Hedges y la copia, por llamarla de alguna manera, sería la que a día de hoy se expone ni más ni menos que en el British Museum. Si es copia, falsa, fraude, ¿cómo es que está allí? Y puesto que preguntar es gratuito, y este asunto ha despertado, repetimos, polémicas ardientes más que encendidas y amplios debates, le hemos preguntado su opinión al respecto a colegas del periodismo del misterio en España y hemos llegado a una conclusión, que a día de hoy no se puede concluir absolutamente nada, lo que hace que a ojos de quienes nos entusiasmamos con estos asuntos siga, en cierto modo, siendo un delicioso enigma, ¿verdad, Laura? Pues mira, en primer lugar vamos a escuchar la opinión y lo que nos tiene que contar al respecto Jesús Callejo, abogado y escritor, como la mayoría de vosotros sabréis. Siempre me pareció una historia preciosa, digna de una buena novela. Eso de juntar las 13 calaveras del destino que están repartidas por el mundo, talladas todas ellas en cristal de cuarzo, y hacer un ritual para que empezara una nueva era de paz y concordia, pues oye, me parece una historia fascinante. O el hecho de que cada una de las calaveras fuera una especie de cápsula del tiempo, que contuviera la información del pasado de la humanidad y también del futuro. Pues ¿qué queréis que os diga? A mí me parece, ya digo, una historia muy, muy atractiva. Pero al final me gozo en un pozo al ir descubriendo varias cosas. Una de ellas es que ninguno de esos cráneos vinculados a pueblos mesoamericanos precolombinos procede de una excavación arqueológica que esté documentada o verificada. Por otra parte, la famosa calavera de Mitchell Hedges,
que parecía la más auténtica de todas y que nos dijeron que fue regalada a su hija en 1924, cuando ella cumplía 17 años, pues resulta que no fue encontrada en una excavación maya de Lubantún, en Belice, sino que fue comprada en una subasta pública en Sotheby's de Londres en 1943. Vamos a escuchar también la opinión de Javier Sierra. Cuando hablamos de las calaveras de cristal, casi siempre nos referimos inconscientemente a la de Mitchell Hedges, y esa es la calavera más atípica de todas las que se conservan. Es cierto que en toda América se hicieron varios ejemplares de calaveras de cristal de roca, pero ninguno reviste la perfección y el acabado que tiene la de Mitchell Hedges. Por lo tanto, yo diría que pese a que hay un contexto arqueológico para comprender la existencia de una calavera de cristal, la gran calavera, la descubierta en Belice y que ha generado toda la literatura a su alrededor, es una especie de unicum, y los unicum en arqueología deben estar siempre bajo la sombra de la sospecha, porque digamos que son objetos fuera de contexto, que pudieron haber sido manufacturados con otras técnicas, quizá incluso fuera de la época a la que se atribuyen, y por lo tanto podríamos estar ante fraudes. Yo no sé si la calavera de Mitchell Hedges es un fraude, creo que nadie hoy tiene las pruebas concluyentes para decirlo. En cualquier caso, es un misterio muy estimulante y al que hay que prestarle atención en tanto en cuanto avanza la tecnología y nos permite adentrarnos en ese misterio que ya es desde luego secular. Bueno, pues esta, como veis, es una buena historia, y como ocurre con las buenas historias, no deja de enredarse como la maraña que cubre estas selvas. Jesús, como yo sé que tú estas historias, por muy románticas que parezcan, las pones muy en cuarentena, primero, si te parece, háblanos de las pruebas que se han propuesto en contra de la calavera del destino. Claro, porque, pues entre otras cosas, la famosa calavera del destino, a diferencia de otras, que después si queréis comentamos, pues se ha resistido a llevar de forma permanente, digamos, la etiqueta de fraude, porque a diferencia, como decíamos, de otras piezas similares, la calavera del destino cuenta con referencias arqueológicas, ya que hubo testigos que aseguraban haberla desenterrado con sus propias manos. O por lo menos en una forma de hablar. El 31 de mayo de 1949, el diario británico Echo informaba sobre el inquietante hallazgo de un cráneo con mal de ojo. Obviamente, detrás de este hallazgo estaba Mitchell Hedges, que lo había encontrado en la década de 1930 mientras buscaba el rastro de los mayas en Centroamérica. Como digo, este aval arqueológico se convertiría en una de las mayores bazas de este objeto, de esta calavera del destino. Lo curioso es que Frederick jamás dedicó atención al hallazgo, es decir, en sus trabajos nunca llegó a mencionar cómo había sido, dónde exactamente. Nos habló, eso sí, de la magia y el misterio que rodeaban al objeto, que se trataba de una pieza hipnótica, pero insisto, ni un dato concreto sobre el proceso de recuperación y extracción de la pieza. En sus memorias hablaba de que tenía al menos 3.600 años de antigüedad y que habría sido usada por un sacerdote maya para prácticas esotéricas. Bien, pues las lagunas que Mitchell Hedges dejó sobre el hallazgo de la calavera del destino fueron cubiertas años después por su hija. En este caso, Anna, que heredó la calavera a la muerte de su padre en 1959, afirmaría entonces haber sido ella quien recuperó con sus propias manos la calavera del destino durante una expedición en Lubantún, que ya la mencionábamos antes. En este caso, Anna, la hija de Hedges, era tan solo una niña. Y al recordar dicho hallazgo, de hecho, llegó a proporcionar varias fechas variando según la documentación que se consulte. Siempre entre 1924 y 1928, pero ya es un detalle llamativo. En 1970, Anna prestó la pieza a la empresa informática Hewlett-Packard para someterla a un estudio. Las conclusiones más claras de aquel estudio, de aquella investigación, fueron que la mandíbula y la cabeza procedían del mismo bloque de mineral y que no había manera de establecer su antigüedad. También añadían un detalle muy interesante, y es que cifraban su precio de venta a cualquier museo en $250.000. Y aquí, como digo,
hay que fijarse porque obtenemos un detalle revelador, y es que Anna, la hija de Mitchell Hedges, pues había tenido una muy clara intención desde que heredó la pieza: venderla. Fue inútil, ya que a su muerte en 2007 no la había logrado vender, la pieza pasó a manos de su marido y este decidió prestarla al Museo de Historia Natural del Smithsoniano para un análisis. Se usaron un microscopio electrónico de barrido, también análisis bajo luz ultravioleta, tomografía computerizada. En fin, los primeros datos evidenciaban el uso de una herramienta de metal junto a un abrasivo muy duro. Se reflejaba también la talla de alta velocidad hecha mediante ruedas de hierro, y lo que no había, desde luego, era rastro de las técnicas empleadas por los artesanos precolombinos, sino, como estamos diciendo, huellas de máquinas modernas de joyería, situadas por los investigadores en el siglo XX. Tienes que reunir las 13, le dijo. Al parecer, y siempre y cuando esto no fuese también parte del adorno de una historia fascinante. Eso fue lo que le dijo el viejo maya a Mitchell Hedges antes del descubrimiento. La verdad es que tiene más encanto pensar que fue así. Por lo menos eso es lo que yo... En fin, ya sabéis que a mí me gusta estar más en las nubes que en el suelo, y aunque los periodistas siempre buscamos la información porque esto no puede ser cuestión de fe, pero lo cierto es que, bueno, pues esta historia es de esas, precisamente, historias que merece la pena que hubiesen ocurrido. Bueno, pues como os decía, la verdad es que tiene mucho más encanto pensar que fue así, salvo porque, según cuenta esa misma tradición, el día que se reúnan las 13 calaveras, pues no va a ser el mejor día precisamente para el ser humano. A ver, Miguel, háblanos de la historia de alguna más. Pues tenemos a la calavera maya, que está tallada en cuarzo y que tiene 20 centímetros y medio de largo, 12 centímetros y medio de ancho y casi 11 de alto. Pesa prácticamente 4 kilos y dicen que fue descubierta en la finca San Agustín en Guatemala en 1912 por un tal Héctor Montano. Hoy está en paradero desconocido, pero se sabe que está o estaba esculpida contra el eje del cristal, como les pasa a otras muchas calaveras, y que es un auténtico misterio. Y recibe este nombre, el de calavera maya, porque supuestamente en su interior se han percibido imágenes holográficas de escenas mayas. Ahí es nada. Y una de mis favoritas es la llamada calavera extraterrestre, que fue descubierta en 1906 en Guatemala por una familia de origen maya. Es de cuarzo ahumado y del tamaño de una cabeza humana, y el cráneo tiene forma puntiaguda y su mandíbula es muy pronunciada. Y claro, como posee unas características tan extrañas, pues por eso le pusieron el nombre de calavera ET o calavera extraterrestre. Pero ojo, porque te has dejado alguna. Te has dejado, por ejemplo, a Ami. Ami está tallada, y su nombre por tanto corresponde a eso, en amatista púrpura, y fue descubierta a principios del siglo XX en Oaxaca, en México. Tiene las cavidades temporales talladas a cada lado, su nariz y sus dientes están tallados de tal manera que son prácticamente idénticos al cráneo que se denomina maya, y en este caso hablamos de un peso de unos 3,7 kilos. Esta es una de las calaveras que se supone estuvo durante un tiempo en la colección particular del presidente de México, Porfirio Díaz. Bueno, pues podríamos seguir hablando de este asunto, pero se nos acaba el tiempo. El tiempo que también se le escapó al apasionado explorador Frederick Albert Mitchell Hedges, Mike Hedges para sus allegados, en el año 1959. Sus últimos años fueron un afluente de reconocimientos. También hay que decir que fueron una fuente de enconados ataques. La ortodoxia jamás le perdonó sus constantes silencios sobre los hallazgos que llevó a cabo, y tampoco sus flirteos con mitos tan improbables a la luz de la historiografía oficial como el de la Atlántida o el de Mu, ambos continentes perdidos entre los márgenes de la leyenda, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Pero él creyó, como otros antes, en la verdad que se oculta tras esa misma leyenda, a pesar de que seguramente, bueno, pues llegó a exagerar sus propias vivencias, o incluso, llegado el caso, no fue capaz de discernir dónde terminaba la verdad y dónde empezaban sus mentiras. En fin, que llegados a este punto, poco más hay que añadir. Las calaveras de cristal continúan siendo, desde mi punto de vista, un maravilloso enigma, que quién sabe si revelará su secreto el día que alguien logre reunir las 13. Chicos, pues otro día tendremos que abordar el también fascinante y amplio campo de los objetos malditos que están ligados a la arqueología maldita. Pero hoy, y con los datos en la mano, ahí va la pregunta. ¿Es desde vuestro punto de vista la calavera del destino un objeto que procede de un pasado muy remoto o se trata de un fraude? Eso sí,
un fraude extraordinario en todos los sentidos. Bueno, yo creo que aunque es cierto que ha habido algunas de ellas que se ha demostrado que son un fraude, también hay otras que se han analizado y que han demostrado pues fecharse en épocas muy lejanas y además con una tecnología absolutamente desconocida, te diría que incluso a día de hoy, con lo cual dudar absolutamente de la certeza de que existen estas calaveras de cristal sería absurdo, ¿no? Otra cosa es que evidentemente no son todas las que están. Yo creo que sí, que efectivamente es un objeto extraordinario. No sé si es por su origen, tampoco sé si es verdad todo lo que se dice de esta calavera de cristal. Seguro que hay mucho de fantasía, pero digo que es un objeto extraordinario porque estudiando la historia de esta pieza resulta que aprendes de arqueología, de historia, de exploraciones, de la cultura maya, y todo con la excusa de una calavera de cristal. Sinceramente, yo creo que en el Colegio Invisible lo que estamos haciendo es cultura, pero cultura para todo el mundo, cultura popular. Y para el que quiera profundizar más en esta historia, bueno, yo creo que en el programa hemos ofrecido muchas pistas para seguir investigando, y está todo por descubrir. Así que si alguien se anima, pues que luego nos lo cuente. Bueno, como hemos comentado, desde luego en mi opinión está más que demostrado que las calaveras de cristal son un fraude, incluida la calavera del destino, una calavera cuyo descubrimiento es falso, porque ni el propio Hetsch lo comentaba en sus memorias, pero bueno, como bien dices, un fraude extraordinario en todos los sentidos por lo que generó, y bueno, no deja de ser también pues una manera sugerente y atractiva, falsa, pero sugerente y atractiva, de interesarse por cuestiones arqueológicas verdaderamente relevantes e interesantes. Bueno, pues mirad, no lo suelo hacer, pero me voy a quedar en esta ocasión, sí me apetece opinar, y me voy a quedar con la reflexión que hace Richard Garvin en su obra La calavera de cristal. Dice así: hoy, en la época en que el hombre escala las montañas de la luna, sería prácticamente imposible duplicar este logro. Las lentes, tubos de luz y prismas demuestran una competencia técnica que la raza humana solo alcanzó en época reciente. De hecho, no existe en el mundo en la actualidad nadie dispuesto a intentar duplicar la calavera. Esta fue tallada sin prestar la menor atención al eje natural del cristal de cuarzo y sin considerar la fragilidad del material en sí mismo. Cada vez me pregunto, ¿un imposible? Bueno, pues en fin, habrá que seguir esperando la respuesta aquí en las nubes, que sinceramente yo particularmente, vuelvo a repetir, es donde más a gusto estoy. Las teorías sobre el origen de las 13 calaveras son diversas. Algunos afirman que representan los 13 cielos y también, lógicamente, las 13 tribus primigenias de los mayas que al separarse llevaron consigo una de estas piezas, diseminándolas así por medio mundo. Otros creen que son el legado ancestral de la desaparecida Atlántida, o quizás de Mu, y que contienen todos los conocimientos de la raza humana. También los hay que, a tenor de la perfección de su tallado, imposible para las fechas que nos ocupan, adjudican su confección a una raza extraterrestre. Como todos los objetos de poder, objetos que en parte son deseados y a la vez en cierto modo temidos, la leyenda que rodea las 13 famosas calaveras de cristal es a la par fascinante e inquietante. Si tal y como afirma el mito, el unir esas 13 calaveras puede ser un acontecimiento histórico para la humanidad, si su reunión puede suponer el conocimiento absoluto de nuestras raíces, de nuestra razón de existir y de nuestro destino, la pregunta que cabe hacerse es si estamos preparados para ello. Se supone que de todas las calaveras aparecidas, solo 8 podrían ostentar la categoría de auténticas, y quedarían 5 para poder llevar a cabo ese ritual cuyo desenlace realmente desconocemos. En mi humilde opinión, acaso sea mejor que todavía pase algún tiempo antes no se encuentren las 5 restantes, porque nuestra humanidad, desgraciadamente, todavía dista mucho de lo deseable y dudo que esté preparada para una revelación de tal calibre. Bueno, pues ha llegado el momento de deciros hasta dentro de una semana. Creo que además es importante que cojamos esa cremita que nos hemos traído en las bolsas, porque a mí particularmente me están fusilando los mosquitos, pero en fin, es algo que siempre pasa cuando vienes a estos entornos. En fin, Laura, que dentro de una semana seguimos con esta aventura. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Miguel Pedrero, amigo, te volvemos a escuchar y volvemos a estar atentos a lo que nos cuentas dentro de 7 días. Hola, hasta la próxima semana.
Jesús Ortega, que te veo muy lanzado. A ver, cuidado que aquí hay bichos que, en fin, no están catalogados. Así que, venga, con cuidadito. Un abrazo, equipo. Hasta la próxima. Y a vosotros os dejamos ya, pues como os decimos siempre, con nuestro compañero José Luis Salas. Así que volvemos dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices.